¿verdad? Jesús nos ha enviado a todos y el texto bíblico está marcado en Lucas capítulo 10, versos del 1 al 11 y luego del 16 al 20. Lucas capítulo 10, versos 1 al 11 y luego 16 al 20. Lo vamos a leer en el nombre del Señor cuando usted lo tenga listo. Y repito, Lucas 10, 1 al 11 y 16 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se les ponga delante. Y sanen a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, les dije 16, debí decir 17, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la experiencia de haber sido su nombre colocado en una lista de sospechosos. Vamos a poner, por ejemplo, en el primer grado. ¿A cuántos anotaron que el maestro dejaba a un estudiante? Le decía: cuando yo venga, tú me vas a tener los nombres de los que se portaron mal. ¿No les pasó? ¿No les pasó? A mí, a algunos no les pasó, lo sé. Pero fíjese que a mí en primer grado, un maestro le hizo eso a una, ¿verdad?, a un ayudante, y cuando el maestro regresó, el primer nombre era ¿cuál? El Hernando. Hernando. Ese maestro se molestó conmigo. Yo creo que un poco exagerado, pero bueno, ahí estaba mi nombre. Luego sabemos que en nuestro país, cuando uno respondía a determinada ideología, bueno, pues eso se consideraba una amenaza para alguna visión determinada del mundo. Y entonces se colocaba el nombre en un listado. Pero la Biblia también habla de ese tipo de listas. Por ejemplo, en Apocalipsis habla de
de ser enlistado. El autor de un himno inspirado en esa idea dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Es una manera de decir: cuando escuche mi nombre, ese día, en ese lugar, mi corazón se va a llenar de alegría. Bueno, pues aquí Lucas pone en labios de Jesús una expresión parecida. Y voy a empezar por ahí, ¿verdad? Con la segunda premisa de esta reflexión, porque cuando los discípulos vienen a entregarle a Jesús el informe de aquella campaña en la cual envió a 70 personas de dos en dos, ellos vinieron llenos de regocijo y le dijeron: Jesús, hasta los espíritus se nos ponen en nuestros pies. Y entonces Jesús le dice, primero lo afirma, ¿verdad? Primero lo afirma: yo veía a Satanás que descendía del cielo como un rayo. Es decir, eso que ustedes me están diciendo, yo lo pude comprobar porque vi el poder que emanaba de la autoridad que ustedes tienen, porque vi a Satanás que pasaba desde el cielo cayendo. Y de hecho, les dice, no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense, y aquí es que viene la lista, ¿verdad?, de que sus nombres, y para usar una idea que nos trajo la maestra de la clase bíblica, hay un verbo que dice están o estén. Si usted tiene el texto delante, dice que sus nombres estén o están. No, perdieron de vista el texto. Porque les digo, porque eso es un verbo importante que hay que reiterar en qué estado se encuentra, porque ahí dice están, que es distinto que estén. Entonces, en esta mañana, yo les digo que su nombre, nuestros nombres, están escritos en los cielos. No es que estén como una posibilidad, es que su nombre y el mío están escritos en el libro de la vida. ¿Verá que sí? Ahora dígame usted, un día de lluvia en el que sabe Dios cuántos obstáculos tuvimos, Dios nos presenta una palabra que nos diga: mira, Hernando, Hilda, Nancy, Cristian, tu nombre lo he escrito en el reino de Dios. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ese ideal cristiano nos pone una encrucijada en la vida muy interesante, que de hecho se planteaba a través de la escuela bíblica, porque Talia nos decía, refiriéndose al texto, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos, bueno, pero pues esa es su potestad. Esa es la potestad humana del libre albedrío y de la libertad que nos da el mismo Dios, que quisiera que todos lo miráramos a Él, que todos perteneciéramos a su reino. Nos da al mismo tiempo la libertad de decidir rechazarle. ¿No es interesante eso? Claro, es interesante, porque el amor de Dios es de esa naturaleza. Nos ama tanto y tanto que desearíamos que fuéramos parte de su reino, pero al mismo tiempo permite que escojamos otra cosa. Por eso digo que es una encrucijada, porque ciertamente yo me atrevo a afirmar que cada uno de nosotros aspiraríamos a llevar este evangelio a toda criatura, a hablarle a nuestro semejante, y que este mensaje sea recibido con mucha alegría por todas las personas. Esa no es una meta fija, permanente que tenemos.
Pero la realidad cruda es distinta. Al mismo tiempo sabemos que eso no es así, que algunas personas aceptarán el mensaje de Dios mientras otras lo rechazarán, que algunas personas se cansarán de seguir a Jesús mientras otras le siguen persistentemente. Y aquí cabe ese dicho que dice: en la viña del Señor hay de todo. ¿Verdad? Hay de todo en la viña del Señor. A mí me parece que Jesús tenía esto bien claro cuando envía a sus discípulos, porque ya ustedes escucharon el listado de advertencia que les decía, que incluye: mira, ustedes van a ir como corderos en medio de lobos. Es decir, ahí afuera hay gente que cuando usted le hable de Dios, se lo van a querer devorar. Y Jesús en esta campaña, yo diría sencilla, ¿verdad? Porque tomó a 70 discípulos y ustedes van a ir de 2 en 2, ¿verdad? Y ellos fueron alegres a hacer la misión. Jesús los envía. Y antes de enviarlo les hace estas advertencias que quizás nos sirvan para pensar los acercamientos evangelísticos del día de hoy, sin menospreciar las grandes campañas, los muchos recursos que se invierten, las metas que nos proponemos cuando vamos a predicar el evangelio. Pero ahí está el llamado de Jesús, que sigue siendo un llamado constante, un llamado sencillo: vayan a predicar las nuevas de salvación. Pero recuerden, si hay dificultad en el camino, ya eso está estipulado de antemano. No está claro por qué el número 70, pero no es tan importante. Es un número considerable de personas, sobre todo tomando en cuenta la época. Sin duda, esta no era una campaña masiva como la que vemos en la época moderna. Jesús les dijo: no hay dinero, vayan livianos y no les sorprenda que en medio del camino hayan algunos que se quieran pasar de listos. Y a esto les llamó lobos. Sean amables con la hospitalidad que les brinden, sanen a los enfermos y anuncien que el reino de Dios ha llegado. Pero si alguien les rechaza, no se frustren ni amilanen. No creo que hay que, más bien creo que hay que desempolvar este consejo para nosotros una vez más. Y no me parece que haya nada malo en ser optimistas, por el contrario. Pero si ya Jesús nos ha advertido que la vida es así, que la respuesta al evangelio tiene esa doble dimensión y que el ser humano es una caja de sorpresas en términos de lo que decide hacer con su vida, entonces si alguien no quiere recibir el evangelio, Jesús dijo en aquella ocasión: sacúdanse el polvo de sus zapatos y sigan hacia adelante. Como una manera de decir: la frustración puede venir a nuestra vida, pero no es válida asumirla de manera permanente. La tristeza puede invadirnos, pero tenemos que seguir predicando. Habrá momentos que representen grandes obstáculos, pero hay que seguir afirmando las metas del reino de Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Mire, ¿cuántos obreros hay? Pues mire a su alrededor y todos nosotros somos obreros del reino de Dios. Pero cuando lo comparamos con ese mundo vasto, ¿verdad?, que va de aquí para allá, entonces podría representar una ecuación desproporcionada. Pero aún así, ahí está la invitación de Jesús para nosotros a través de este interesante texto que Lucas expone únicamente.
Si alguien les rechaza, no se pongan tristes. Al final, ustedes van a recibir un premio que yo les daré. Se alegrarán y celebrarán de que el reino de Dios nadie lo puede contrarrestar. Entonces, la pregunta para nosotros en esta mañana puede ser, ¿y qué hacemos si alguien no quiere recibir el Evangelio? La pregunta inspirada en este texto, ¿verdad? Y yo creo que si usted considera importante que el antes y el después de cualquier cosa tiene luz para arrojarnos con relación a alguna situación, esto también es válido con relación al texto. Y a mí me parece que el texto en el antes y después nos da una pista, porque Jesús, antes de que comenzáramos a leer este capítulo 10, dice Lucas que Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Y sabe en qué circunstancia dijo eso? Cuando dice que iba por el camino y uno le dice a Jesús: Jesús, yo quiero seguirte a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice: pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Y entonces relata el propio Jesús en la edición de Lucas de su evangelio, que otro le dice: pero Señor, yo necesito primero enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Y hay otro que le dice: Señor, te seguiré, pero deja que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dice este texto que les acabo de referir: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuál es la clave? Que si bien es cierto que nuestro nombre está escrito en ese libro, en ese reino de Dios, también es cierto, de la misma manera que eso puede ser afirmado, que debemos procurar seguir el reino de Dios sin mirar a dónde, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Así que hay una doble componenda en este texto que nos invita definitivamente a celebrar que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero al mismo tiempo esa convicción nos tiene que llevar a seguir diligentes a nuestra meta a través de Cristo Jesús. El complemento de esa premisa que les dije al principio, en términos de que el reino de Dios no nos debemos regocijar tanto por lo que hacemos, sino porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, encuentra una contraparte en esta primera descripción de este relato. Hay un vínculo, de acuerdo al informe que traen los discípulos, en esta premisa que les he dado y esta gestión de velar por seguir a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesús. Dice el informe de los discípulos que ellos estaban contentos con el hecho de ver cómo los demonios se rendían a sus pies. Oiga, entonces yo les pregunto, ¿no es acaso eso una noticia halagadora que demuestra el poder de Dios? Que los demonios nos sujeten por el poder de Dios. Claro que sí, claro que sí. Y Jesús lo afirma. Pareciera una hazaña digna de encomio
y en definitiva lo era. Y de hecho ya les dije que Jesús la celebró. Pero para Jesús había algo todavía más importante. Procuren que su nombre esté escrito en los cielos. La pregunta para concluir es si podemos hacer algo para que ese nombre se escriba. Yo le voy a dar mi respuesta. Yo creo que no. Yo creo que Jesús escribe nuestro nombre por virtud de su gracia, por virtud de quien es Él, de el atributo que tiene para actuar y que definitivamente mira nuestro corazón para hacerlo. Pero es un regalo que viene por pura gracia de parte del reino de Dios. A juzgar por el testimonio bíblico, Jesús escribe nuestro nombre cuando lo aceptamos por medio de la fe. Entonces, otra pregunta, ¿puede acaso ese nombre ser borrado? Pongámonos en el lugar de la discusión del texto para contestar esa pregunta a través de nuestra reflexión cuando vayamos a nuestras casas a seguir indagando en este texto. Cuando damos un informe halagador, amados hermanos, estamos contribuyendo al progreso del reino. Y aunque podemos discernir que eso es bueno, la intención de Jesús, de acuerdo a este texto, al parecer, es que no perdamos ninguna de las dos. Ni nuestra intención para hacer cosas en el reino de los cielos, pero tampoco la disposición de nuestro corazón para que nuestro nombre siga de manera permanente en el reino de los cielos. Yo creo que es tal vez un texto que más bien puede considerarse que va al interior de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Pero yo pienso que mucho nos ayudará a reflexionar detenidamente en él. Y a pensar que ese nombre, Dios lo puso allí en ese lugar que la Biblia describe como reino de Dios o en el libro de la vida. Pero no parece ser una experiencia maravillosa saber que mi nombre está allí guardado por la gracia de Dios. Que mientras hagamos para Él, también nos procuremos, como dice Lucas, saber que ese nombre Jesús lo ha escrito y a eso yo me debo el resto de mi vida. Y como eso es un motivo especial de celebración, mi amada iglesia, yo les voy a invitar a compartir la cena del Señor, pero en ese motivo especial de que Dios está aquí y dice, llamándote por tu nombre. Ese nombre yo lo tengo registrado en el libro de la vida. Así que nos preparamos para escuchar esta alabanza que nos conduce a esta experiencia alrededor de la mesa del Señor. Gloria a Dios.